Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Color al Aire de PPG. El día de hoy les traemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de esas tecnologías que silenciosamente protegen nuestras vidas día a día. Hoy vamos a hablar sobre protección pasiva contra el fuego y para eso tenemos una invitada muy especial, una experta en el tema, Fernanda Gregati. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nati, gracias. Un gusto estar acá. Un gusto ser la primera invitada internacional. Entonces, mi primera vez en Colombia y bueno, estoy acá con toda felicidad para platicar de ese tema que me encanta muchísimo. Qué rico, Fernanda. Les cuento un poco de ella. Ella es la gerente de desarrollo de negocios y es nuestra líder a nivel Latinoamérica en el segmento de protección pasiva contra el fuego. Entonces vamos a comenzar a hablar de este tema que es tan importante y tan crucial para nuestras vidas. ¿Por qué es importante hablar de protección contra el fuego? Bueno, al final, protección contra fuego está al todo momento en nuestras vidas, ¿no? Entonces hay que proteger y el moto de PPG tiene la protección, o sea, embellecer y proteger. Al final debemos proteger las estructuras y las vidas, y qué más importante que vidas, ¿no? Entonces, para eso tenemos la protección pasiva contra fuego, los intumescentes en este caso, para proteger todo que son estructuras metálicas de construcciones, sean de acá, sean de oil and gas, pero estructuras de acero. ¿Qué rol juegan los recubrimientos de protección pasiva en este caso? Bueno, al empezar el fuego, el acero no se quema como una madera, como un papel, pero pierde las propiedades mecánicas del acero usual. Entonces, cuando tenemos este tipo de protección, el intumescente, el mismo nombre ya te dice que hace, va a hincharse y al hincharse va a hacer el calor del fuego llegar de una manera más lenta al acero y a hacer esta disminución de la llegada del calor, o sea, la temperatura del acero no va a llegar a lo que llamamos de temperatura crítica, que es la temperatura en que este acero va a fallar. Entonces, con eso ganamos tiempo para salida de las personas que están allá, tiempo para los bomberos o la brigada de incendio que sea, entrar, apagar el incendio y salir con seguridad. Entonces, es vida al final, ¿no? Y además de eso, por supuesto, también el edificio, su planta que sea, su planta química que sea, está protegida también al final. Su inversión está allá y ya se puede, después del fuego, empezar todo, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a protección de fuego y qué categorías o qué tipo de protecciones podemos encontrar hoy en día? Buenísimo, Nati. Entonces, tenemos la protección activa, que son activadas, rociadores, extintores. Entonces, eso son parte de la protección activa. Y ya en protección pasiva son materiales que por sus características físicas o en este caso químicas, como son los intumescentes, que vamos a platicar un poco más el día de hoy, van a proteger las estructuras. Entonces son materiales que no van a activarse de una forma activa, pero van a proteger lo que es el acero o la estructura que están protegiendo, ¿no? Y dentro de esta protección pasiva, tenemos también la protección pasiva reactiva, que son los intumescentes porque hay una reacción química que se empieza cuando expuesto al fuego y con eso se genera la protección, pero no es activada como una protección activa usual. Si nos vamos al tema de recubrimientos, ¿cuál es el rol que juega aquí el recubrimiento de protección pasiva en las estructuras? Bueno, entonces el acero, diferente de lo que tenemos en papel, madera, no se quema. El acero pierde sus propiedades mecánicas, o sea, necesitamos proteger el acero para que la carga que está sosteniendo permanezca sosteniendo en un caso de un incendio por un tiempo X que necesitamos para salir, las personas saliren y los bomberos entrar. Entonces, eso que estamos mirando cuando tenemos la protección pasiva. Y el tiempo es un factor muy importante en términos de fuego, ¿cierto? Cuando hablamos de un incendio en una estructura,
pues digamos que el tiempo se vuelve crítico, ¿de qué manera reaccionan estos recubrimientos cuando están sometidos a altas temperaturas? Bueno, de una manera muy simple, el material cuando es puesto al fuego, entonces el material va a próximo de los 200 grados, cuando el ambiente llega a los 200 grados, va a empezar a reaccionar hinchándose. Entonces, cuando miramos los acrílicos, los monocomponentes, entonces un acrílico base agua, un acrílico base solvente, el espesor que aplicamos puede llegar a 50 veces después de hincharse completamente. Ya un epoxi llega a 10, 15 veces. Entonces, es decir, que el recubrimiento sobre la estructura genera una capa casi que 50 veces del tamaño digamos, del grosor de la primera aplicación que tuvo del recubrimiento. Sí, así es. Y esta capa es como un carbón, de una manera, pero es como un carbón y va a disminuir la llegada del calor del fuego, del ambiente como está, hasta el acero. Y al disminuir eso, ganamos tiempo. Porque cerca de los 500 grados, el acero, o 500, 550, el acero va a perder mitad de su fuerza. Entonces, por eso necesitamos este tiempo. Porque si miramos un fuego celulósico, en los 5 minutos ya tenemos esa temperatura en el ambiente. Entonces, hasta llegar al acero va un poco más, pero aún es muy corto el tiempo de respuesta. Entonces, por eso protegemos y ahí podemos proteger de 15 minutos a 4 horas. Esa era mi siguiente pregunta, porque digamos que ese tiempo nos va a ayudar a nosotros no solamente a evacuar a las personas antes de que de pronto haya un colapso en la estructura, sino que permite la llegada de los bomberos. Y te quería preguntar cuál es el rango de tiempo promedio que tenemos nosotros para reaccionar cuando hay un evento de incendio. Buenísimo, entonces sí, de 15 hasta 4 horas, pero todo eso es basado en calculaciones. Entonces, hacemos en PPG la calculación de cuán espeso va a ser este material, ese intumescente aplicado sobre cada perfil de acero, cada elemento de acero. Porque cada perfil va a se calentar de una forma diferente. Okay. Entonces, con eso y mirando cómo es la curva del fuego, sabemos cuál sería el espesor ideal para proteger por un tiempo X de 15 a 4 horas. ¿Y estas especificaciones vienen dadas por el constructor o hay algún tipo de normatividad o legislación que indique que es importante tener cierto nivel de protección en las estructuras? Acá en Latinoamérica aún estamos trabajando para tener algo que sea general para la región, pero hoy lo que vemos es que es muy específico de cada país. Okay. Entonces hay una normalización una regla para cada uno que hay que seguir. Al final todos van a basarse en algo de Estados Unidos, de Europa, que son los que están un poco más avanzados en este tema. Pero al final hay una normativa que va a decir por la altura, por el tipo de ocupación, cuál va a ser el tiempo, o podemos también hacer la calculación, o el ingeniero de fuego, de cuánto tiempo necesitaríamos de protección. Entonces, hay esta forma de calcular cuál sería el tiempo, pero el constructor al final puede decir, bueno, me dice que tiene que ser la normativa 2 horas, pero no, yo quiero 3 horas. Okay. Entonces, también puede... Porque también están protegiendo los activos en los que están haciendo su inversión. Bueno, Fernanda, perfecto. Entonces, te quería preguntar, ¿en qué tipo de estructuras se aplican estos recubrimientos? ¿Aplica para todo tipo de construcciones o está, digamos, definido para ciertos segmentos? Bueno, primero hay que definir que hay una división en el tipo de fuego. Entonces, hay el fuego de tipo celulósico, que, como comentaba, sí, es lo que estamos expuestos acá, pero también el fuego de tipo hidrocarburo, que son que el combustible va a ser diésel, petróleo, todo eso. Entonces, cuando miramos estos celulósicos, usualmente van a ser estructuras que son multipisos, que se genera un tiempo más largo para salida, o que tiene una carga de incendio más grande. Entonces, con eso usualmente vamos a saber cuál va a tener protección o no. Y ya en la protección de oil and gas, la normativa es un poco más global, por un tema de que el riesgo es un poco más alto también, ¿no? Entonces ya esta diferencia usual entre los dos. Entonces la planta petroquímica, refinerías, plataformas, todo eso tiene protección contra fuego.
Pero en espacios en los que nosotros normalmente habitamos o frecuentamos como centros comerciales, estadios, este tipo de lugares también están dados para utilizar recubrimientos que los protejan contra el fuego. Sí, y ahí, por supuesto, porque cuando hay una aglomeración de personas o, por ejemplo, un hospital donde tiene personas que ya tienen una velocidad de poder moverse un poco más lenta y todo eso, cuando se retrasa un poco más de salir o cuando las salidas son un poco menores, eso se va a generar la necesidad de protección pasiva contra fuego. Pero en cada normativa de cada país hay algunos puntos que se exentan de algunos de esos lugares de tener o no la protección, y ahí eso va a depender de cada país. Acá en Colombia, por ejemplo, sería la norma sismo resistente, la NSR 10. El capítulo J nos da estos puntos que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, Fernanda. ¿Puedes darnos de pronto ejemplos de casos reales de estructuras que han sido construidas en las que se han utilizado este tipo de recubrimientos? Entonces, tenemos escuelas que tienen protección. También tenemos estadios, centros de convenciones. Por supuesto, el más grande o uno de los más grandes que tenemos en Colombia está protegido con nuestros productos. Tenemos ahí ya cadenas de restaurantes también que están con nosotros protegidas. Entonces, hay un rango gigante de estructuras que están protegidas con nosotros como deberían estar protegidas, ¿no? Cuando hablamos de construcción, obviamente tenemos que basarnos en toda la parte de los diseños arquitectónicos, y me gustaría que nos contaras de qué manera interactúan los recubrimientos con los diseños arquitectónicos, si van de la mano, si primero va el uno y después va el otro, cómo es ese proceso desde la parte del diseño o la concepción de una estructura. Buenísimo. Ese es un punto clave para nosotros, porque al final el ideal es estar desde el principio, nosotros como PPG, como los que suministran el recubrimiento intumescente, con estos diseñadores, arquitectos e ingenieros, porque ahí podemos llegar a un punto ideal del tamaño, del perfil, del elemento de acero, con cuál sería el espesor del intumescente que va allá. Entonces, es algo muy crucial y que va de mano uno de otro. Entonces, aún más con las construcciones modernas que son súper de acero, súper expuestas, hay que proteger. Y con eso, si estamos desde el principio, podemos llegar a este punto ideal en consumo de acero y consumo de intumescente. Entonces, es importantísimo estar desde el principio allá para garantir no solo eso, pero también que el correcto producto va a ser especificado desde el inicio, porque tenemos diferentes tipos. Entonces tenemos un base agua acrílico, un base solvente acrílico y un epoxi. Eso solo para lo celulósico, el fuego celulósico. Entonces, si estamos mirando un proyecto que es totalmente interno, va a ser aplicado interno, ya vamos con un acrílico base agua, porque los intumescentes son muy sensibles a agua, tienen una afinidad muy grande con agua. Ya si es una construcción que tiene que es expuesta a la intemperie, pero hasta un C4, que es una clasificación de ISO, ya podemos irnos con un base solvente, un acrílico base solvente. Y ya si es una exposición hasta un CX, o incluso si es un material que va a aplicar en taller y moverse con mucha posibilidad de daño, tenemos un material que hay una patente ya para PPG de una flexibilidad muy grande. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta desde el principio para llegar a la mejor solución, y además de eso, el correcto preparo de superficie, aplicación, porque no hay como poner este material súper clave, que es la protección pasiva como un intumescente, sobre una calamina de laminación. Entonces, todo eso hay que tener. ¿Cómo es ese tema de preparación de la superficie para que este producto de verdad quede bien aplicado y garanticemos la calidad en el producto y de verdad que estamos cumpliendo con la normatividad? Es importante entonces hacer un chorro abrasivo a un metal que ya se acabó de producir. Entonces hay que quitar o llegar a casi un metal casi blanco para que esta calamina de laminación ya no esté presente en este acero. Entonces, ya ahí con eso ya logramos poner el material y va a tener un anclaje mecánica y física con el acero. Entonces, es súper importante tener el correcto preparo.
Más o menos, ¿cuánto tiempo de duración puede llegar a tener un producto de estos? Entonces, usualmente podemos llegar a 20, 25 años. Por supuesto que hay que hacer mantenimiento y muchas veces es un mantenimiento de solo una inspección visual de cómo está, si necesita poner un acabado, si hay un punto allá que necesita de un mantenimiento. Entonces, usualmente es un mantenimiento muy fácil de hacer, pero podemos llegar hasta 20, 25 años. ¿Y más o menos cada cuánto tiempo se tienen que realizar estos mantenimientos? Idealmente anual sea esa inspección. Por supuesto, si es un material como un epoxi, ya podemos poner un tiempo más largo. Si es un acrílico, ya es algo un poco más crítico y ya hay que disminuir un poco este espacio. ¿Cómo se hacen, Fernanda, las pruebas de calidad para ver si un producto de estos realmente funciona? Bueno, además de la certificación de calidad dentro de PPG, entonces todo que tenemos, hacemos los tests para saber cómo está, cómo va este material. Pero además de eso, la certificación de cuánto de material hay que poner en cada perfil de acero no es de PPG al final. Tenemos horno para hacer la prueba o que podríamos hacer la prueba, pero al final hay un laboratorio tercer acreditado que hace ese tipo de prueba por nosotros. O sea, no es PPG diciendo que va a servir. Es un tercer que no tiene ningún punto allá de intentar lograr alguna ventaja para nosotros que va a certificarnos. Entonces es algo súper importante de hacer y súper importante también de tener en cuenta siempre que tenga la protección pasiva contra fuego, es tener la certificación correcta bajo un laboratorio acreditado. Este tipo de protección adicionalmente brinda otro tipo de protección a la estructura, es decir, hay, por ejemplo, en el tema de oil and gas, que a veces está en espacios que son ambientes muy duros, muy corrosivos o muy salinos. La estructura se protege de todos esos, digamos, todas esas amenazas que puede haber en el entorno, o es solamente muy enfocado hacia la parte de protección contra el fuego y hay que hacer otro tipo de intervención para proteger las estructuras de las, digamos, de las otras amenazas. Bueno, es una protección por barrera, entonces hay un primario y hay el producto aplicado, la capa intermediaria y el acabado dependiendo del material que estamos. Pero ya en un ambiente offshore, que ahí ya es nuestro pitcher, el mismo material es un epoxi y la protección por barrera ya es muy grande. Entonces, además de la protección contra fuego, es un material que también nos brinda protección anticorrosiva. Y tenemos certificación también para eso. Es un material súper duro, súper confiable. Entonces, es un material que se puede confiar muchísimo y que no necesita también acabado. Es un material que tiene todas estas aprobaciones hasta un CX, que es la más rígida, el ambiente más duro que tenemos, sin siquiera necesitar un acabado. Yo tengo otra preguntita porque me parece fascinante el mundo de estos recubrimientos y es si adicional a la protección, estos recubrimientos tienen un acabado que embellezca las estructuras o si son acabados más rústicos, digamos como con menos opciones de pronto de color o de diferentes tipos de acabado. Bueno, son materiales estéticos aún más cuando bien aplicados. Entonces logramos un acabado muy estético. Por supuesto que son materiales que son en colores únicos, o sea, si son los monocomponentes, el acrílico base agua, el acrílico base solvente, son blancos. Ya si es un epoxi, es gris. Pero al final se puede poner un acabado como un poliuretano acrílico con la color que quiera. PPG desarrolla la color que quiere. ¿Y no disminuye la calidad del producto si aplica un acabado sobre el producto? No. Desde que sea un acabado que esté certificado, o sea, que PPG apruebe, porque no puede ser algo que quite la protección o que sea un impedimento para el entumecimiento del material. Pero desde que sea un material aprobado por PPG, no, al revés. Cuando estamos en los monocomponentes es un adicional a la protección del mismo entumecente que tiene esa afinidad con agua. Bueno, Fernanda, sabemos que para PPG la innovación y la sustentabilidad son dos temas muy importantes, ¿cierto? Y somos pioneros en estos temas. ¿Qué desarrollos o qué podemos ver hoy en día en los productos especiales de protección pasiva contra el fuego que tengamos actualmente en el mercado? Bueno, entonces
hemos avanzado muchísimo en todo eso que son las nuevas tecnologías. Entonces, a ejemplo de eso, tenemos los materiales epoxis. Nuestros productos Steelguard 951, que es para fuego celulósico, y PCHAR-NX, que es para fuego de tipo hidrocarburo. Son epoxis que tienen flexibilidad. Y con esa flexibilidad tienen una aplicación más facilitada. Se puede aplicar en taller y moverse con casi cero daño. Entonces, eso también es muy sostenible. El punto de vista de no necesitar mantenimiento. Es un material que acompaña el acero en su movimiento. Entonces, con eso también no genera un despegue, no genera una necesidad de mantenimiento y poner más material. Son materiales 100% sólidos, o sea, bajísimo VOC o nulo VOC. Y son materiales con largo expectativa de vida también. Entonces, con eso también muy sostenible. Entonces, en este punto de vista de tecnologías, estamos siempre mirando extensión de vida, de tiempo de vida del material, una aplicación facilitada, espesores más bajos y una necesidad de mantenimiento más baja también. Y probablemente más cosas que se estén desarrollando de las que todavía no podamos hablar, ¿cierto? Sí, aún no. Todavía no. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Yo quisiera aquí invitarte para que nos des a todos un mensaje, como un llamado a todas las personas que están escuchando esto, sobre la importancia de la prevención y por qué debemos nosotros planear la seguridad de nuestras estructuras y también cuidar las vidas de las personas que las habitan. Bueno, al final la seguridad no se improvisa. Entonces hay que tener en cuenta desde el principio del proyecto ya cuál es el tipo de protección que hay que tener, cuál es el mejor escenario que se puede tener. Entonces todo eso hay que tener en cuenta para salvar vidas. Desde el principio, cuenten con PPG que vamos a ayudar. PPG es un gran aliado para todos los proyectos. Fernanda, muchísimas gracias. Me encanta todo lo que acabamos de hablar. Antes de cerrar, vamos a hacer nuestra famosa sección de preguntas rápidas. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas y nos vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza. Vámonos. ¿Lista? Lista. Bueno, empecemos. El error más común que se comete en prevención de incendios en lo relacionado con recubrimientos. La improvisación. O sea, hay que tener en cuenta desde el principio la seguridad y cómo proteger. No hay cómo intentar improvisar con la seguridad. La palabra que mejor define la protección pasiva. Confianza. Mayor amenaza a una emergencia, ¿es miedo o improvisación? La improvisación. El miedo hace parte de cuando se está en un caso de un incendio, algo que no se está esperando, ¿no? Entonces, la improvisación es por mucho el peor. Una causa por la que valga la pena trabajar día a día. Proteger. Entonces, traer el conocimiento técnico y proteger a la gente es que me mueve. Un mito sobre los recubrimientos de protección pasiva contra el fuego que hay que derribar. Que cualquier producto les sirve. Entonces, hay un tipo específico que te va a proteger del fuego. O sea, para un producto de fuego celulósico no te vas a proteger del fuego de tipo hidrocarburo. Y ni siquiera si es un base agua con exposición a la intemperie. Entonces, hay que tener el correcto producto para la correcta aplicación. Y para eso contamos con los mejores asesores, que somos PPG, ¿cierto? Y la última pregunta. Un deseo para el futuro de las ciudades de Latinoamérica. Más seguridad con normativas más exigentes, con fiscalización también y con todo protegido, de preferencia con PPG. Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este podcast, por ser nuestra primera invitada internacional y de verdad por toda la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Con mucho gusto, Nati. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos nuevamente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn como PPG América Latina y en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como PPG Región Andina y PPG México. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.